La deuda externa te la explico en 3 minutos. Mirá. A ver, imagínate que sos el intendente de un pueblo. Y resulta que querés hacer una obra pública, no sé, una cloaca, ponele. Y eso te sale 100. Pero no tenés la plata toda junta. Entonces, ¿qué haces? Pedís prestado. Super solución. Te dan los 100 con un interés, digamos, para hacerlo facilongo, de 10% a 10 años. 10 por 10, 100. O sea que en 10 años vas a tener que devolver 200. Clarísimo. Los créditos para personas se van pagando por mes, porque las personas cobran por mes. Pero para los países parece que no. Tenés que ir pagando de a poco los intereses y al final de los 10 años tenés que pagar todo junto los 100 que te prestaron. Pero resulta que todo esto empezó porque vos no tenías 100 todo junto, sino hubieras pagado la cloaca en efectivo y listo. Entonces, la única manera de pagar esto es que durante esos 10 años vos hayas sido prolijito y hayas ahorrado 10% por año todos los años, pero medio difícil, ¿no? Entonces, ahí viene el quilombo. Lo que se hace es renovar el capital. O sea, vos pagás el interés y los 100 te lo vuelven a prestar, digamos que en las mismas condiciones, 10% en otros 10 años, que tenés que pagar otra vez 200. Y cuando llegue ese momento va a pasar lo mismo. Así que otra vez vas a pagar los intereses y refinancias el capital con más intereses. Y en 10 años, otra vez. Y otra vez. O sea que en 50 años yo recibí 100, pagué 500 y todavía debo 100. Pero esto no es nada. Porque la mayoría de las veces se piden otros préstamos para pagar los intereses. O sea, cuando tengo que pagar los 200, en vez de pagar, yo vuelvo a pedir 2 préstamos de 100, cada uno con sus otros intereses de 100. O sea que en 20 años no pagué nada, pero debo 400. Y si hago lo mismo en otros 10, 800. Y en otros 10, 1600. Entonces, en 40 años, yo recibí 100. No pagué nada, pero los que te prestaron, que no son siempre los mismos, recibieron 1500 de intereses y yo todavía debo 1600. Entonces, los chabones que te prestan plata, con algo de razón, dicen, este tipo debe 1600. Pero si era un muerto que no podía pagar 100 por una cloaca. No, viejo, me parece que no va a cagar, así que a partir de ahora le cobramos 20% por año en lugar de 10. Y te imaginás que esto se va al recarajo, es una columna de billetes inimaginable, entonces vos tenés que plantar y decir que no podés pagar. Y entonces los tipos aceptan que le pagues menos, porque no le queda otra, pero con otros créditos, con interés, y todo vuelve a empezar. Solamente que ahora vos quedaste como un intendente de mierda, de un pueblo de mierda, que vive por encima de sus posibilidades porque no sabe administrar y tiene que ajustar el gasto público sacándole guita a los jubilados, por ejemplo. Y bueno, ese es el quilombo de la deuda externa. La deuda eterna. Y yo te pregunto, por lo menos, ¿hiciste la puta cloaca?